Aquí comienza Verdades Eternas con Humberto Cancio. El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Sorprende en esta Navidad con un bonito detalle de Verdades Eternas. Camisetas, cojines, mugs, vinilos y mucho más. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754. Verdades Eternas. Diseños que edifican. Verdades Eternas con Humberto Cancio. Padre amado, aquí estamos una vez más ante tu presencia para adorarte, para bendecirte, para exaltar y para glorificar tu nombre. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú nunca cambias, eres el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Gracias por tu misericordia, porque si no fuera por tu misericordia no estaríamos aquí. Eres tú el que nos das la vida. Eres tú quien nos motivas cuando nos faltan las fuerzas. Nos tomas por tu brazo derecho poderoso y nos ayudas a seguir adelante, mi amado. Gracias por estar tan pendiente de nosotros. Gracias por enseñarnos a través de tu santa y bendita palabra que tú eres un Padre bueno, un Padre que está atento, un Padre que es compasivo, que está pendiente de nuestras necesidades, que nunca nos abandona, que nunca nos deja solos. Por eso dice la bendita palabra del Señor: aunque padre y madre te dejaren, yo nunca me olvidaré de ti. Qué bueno saberlo, mi amado. Eso nos llena de motivación, nos llena de gozo saber que tú siempre estarás allí a nuestro lado. Bueno saber que aunque el mundo nos dé la espalda, aunque muchas veces nosotros nos sintamos solos, tú estás allí y nunca nos abandonas. Muchísimas gracias por tu fidelidad, amado. Estamos inmensamente felices de poder tener la oportunidad de encontrarnos de nuevo contigo. Bueno es saber que tú siempre cumples la cita, que siempre estás aquí atento para hablar con nosotros, para ministrar a nuestro corazón a través de tu santa y bendita palabra. Te cuento, Señor, que anhelábamos este momento de poder compartir contigo, de poder recibir la instrucción tuya, la bendición tuya, mi amado. Comenzamos una nueva jornada, pero no queremos hacerlo en nuestra fuerza, sino que seas tú el que vayas delante de nosotros. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, nuestros anhelos, todo lo colocamos en tus manos para que seas tú quien nos guíe, Señor, porque queremos hacer es tu voluntad, no la nuestra. Ya nos cansamos de hacer nuestra propia voluntad y nos equivocamos de muchas maneras y no queremos cometer el mismo error. Por eso, que cada paso que nosotros demos en este día sea direccionado por ti. Que tú nos guardes en el hueco de tu mano, no solo a nosotros, sino a nuestros hijos, a nuestra familia, a todo lo que nosotros emprendamos. Amado, hoy declaramos que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hemos venido a habitar en tu presencia y declaramos que esa palabra se hace rema en nosotros, que habitamos al abrigo tuyo, que tú nos guardas y nos proteges, que eres muro de fuego alrededor de nosotros y que ninguna plaga podrá tocar nuestra morada. Tú nos defiendes de nuestros enemigos, amado Dios. Hoy te invitamos para que vengas con nosotros, que en este nuevo día
tú seas quien dirija nuestros pasos, amado Dios, y que nos digas qué es lo que necesitamos hacer. Te alabamos y te bendecimos y de antemano te damos muchas gracias por todo lo que hoy harás en nuestras vidas. Nuestros corazones están dispuestos para que esa palabra venga y no vuelva vacía, sino que produzca el propósito con el cual tú la envías en esta mañana. Gracias te damos, te entregamos el control de este tiempo y te pedimos que hagas lo que tú sabes hacer, amado. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mis amados, qué privilegio, qué honor volver a saludarles. Me siento muy afortunado porque sé a quién me estoy dirigiendo. La palabra del Señor dice que ustedes son nación santa, que ustedes son real sacerdocio, que son pueblo adquirido por Dios. Es una bendición grande la que el Señor nos da de poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. Esperamos que hayan amanecido bien, que hayan amanecido bendecidos. Recuerden que si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en nuestra contra? Hoy declaramos, como lo dijo David, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es interesante esto, porque David no dijo, si yo no tengo problemas, nada me falta. David no dijo, si yo tengo dinero en el banco, nada me falta. David, que fue un hombre inmensamente rico, inmensamente sabio, llegó a la conclusión que a él no le faltaría nada si Dios estaba con él. De manera que si Dios, cuando Dios es lo único que te queda, sabrás que Él es lo más importante en tu vida. Bueno es saber que Dios nunca nos deja solos a nosotros, que Él siempre está ahí. A veces el enemigo quiere hablarnos y decirnos, Dios te ha abandonado, estás solo. No, Él está siempre ahí a nuestro lado. Hay un texto que me encanta muchísimo en Apocalipsis 3:20 que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y es poderoso entender que el Señor está allí a la puerta. Siempre llueva, truene o relampaguee, Él está a la puerta. Siempre está ahí esperando que nosotros le digamos, Señor, entre, porque Él es un caballero. Así que hoy te invito para que le digas, Señor, ¿sabes una cosa? Yo quiero que vengas a mi casa, que te sientes a comer con nosotros y no solo te quedes a cenar, sino que te quedes a desayunar, te quedes a almorzar. No queremos que te vayas nunca de nuestras vidas, porque nuestras vidas sin ti no son absolutamente nada. Les bendigo con todo mi corazón, les bendigo con paz, bendigo sus vidas con prosperidad, los bendigo con salud. Pido en el nombre poderoso del Señor Jesucristo que el Señor abra su buen tesoro el cielo y derrame sobre ustedes bendiciones hasta que sobre y abunde. Declaro en el poderoso nombre de Jesús que ustedes son bendecidos en su entrar, que ustedes son bendecidos en su salir, que el Señor hace resplandecer su rostro sobre sus vidas y que esa misma unción que estaba sobre la vida de José, estudiábamos en días pasados que todo lo que él hacía prosperaba porque Dios estaba con él. De la misma manera decretamos que esa unción está sobre su vida. Dios les da el poder para hacer las riquezas, que en este día recibamos creatividad, que en este día el Señor active los dones, active los talentos, que el Señor nos proteja y nos guarde, que el Señor nos haga 1000 veces más de lo que ahora somos. Declaramos que su canasta y su artesa de amasar son bendecidas. Declaramos que ustedes son bendecidos en el entrar, bendecidos en el salir. Gracias, amado, por cada uno de tus hijos que hoy se reúne con nosotros a recibir este tiempo de comunión contigo. Dios les bendiga grandemente. Muy bien, vamos a disponer nuestro corazón para recibir este alimento espiritual, este aliento de vida, que es el que nos mantiene firmes. Dice la palabra en el libro de Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Esto qué significa? Que el fundamento de la fe es la palabra, viene por el oír. De manera que si usted quiere que su fe esté fortalecida, necesita oír. Y no solo oír, recibir esta palabra. Así que vamos a decirle, Señor, aquí estamos delante de ti como cada mañana. Nosotros sabemos que tú estás en medio de nosotros y que esta palabra viene de tu corazón para nuestras vidas. Ayúdame a tener un corazón humilde para entender que importante no es quien predica la palabra, sino la palabra que se predica. Por favor, corre el velo
y que la palabra tuya sea ungida por el poder de tu Espíritu Santo para poder comprender lo que tú quieres hablar a mi vida. Mi corazón es buena tierra y declaro que tu palabra dará en mi vida fruto al 100%. Coloca tu ley en mi mente, escríbela en mi corazón y habla, por favor, que tu pueblo escucha. Gracias, Jesús. Amén y amén. Hoy el tema que vamos a estar compartiendo, mis amados, lo hemos titulado Jesús, el Verbo hecho carne. Así se llama. Jesús, el Verbo hecho carne. En el libro de Juan, en el capítulo 1, dice la bendita palabra del Señor lo siguiente: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Al meditar sobre este versículo, se apodera de mí una profunda sensación de ineptitud. El texto resume en una sola frase la más misteriosa transformación jamás vista en la historia del universo. El Verbo que le dio vida a la existencia misma se despoja de su eternidad para vestirse de la frágil y transitoria condición que implica ser humano. En efecto, Dios en sandalias. Solamente cuando consideramos cuán renuentes somos a salir de nuestros pequeños mundos a fin de mostrar siquiera un fugaz interés en la vida de otros, podemos comenzar a entender la enormidad de esta empresa misionera que sacudió los cimientos del universo. De hecho, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. El Verbo, que elige habitar en la carne, emprende el camino de muerte que librará al hombre de las consecuencias eternas de su propia rebeldía contra el Creador. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué extraordinario es esto! El libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 6 al 8, enseña, miren lo que dice. Filipenses, capítulo 2, versos del 6 al 8. Aquí dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muchas veces uno lee este texto
de Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne. Y uno dice, ay, qué chévere, se hizo carne el verbo. Pero cuando logramos entender en profundidad el significado de esto, Dios dejó su trono de gloria, dejó su majestad, dejó su señorío para venir a salvarlo a usted y a mí. ¿Quién hace eso? Muchas veces nosotros vivimos aferrados a cosas en este mundo, a nuestro tiempo, a nuestra comodidad. Él lo dejó todo para venir a salvarnos. Su trayectoria es completamente contraria a las ambiciones de grandeza que alimentan los hombres. El Señor paulatinamente redujo el espacio que ocupa en el universo hasta quedar autolimitado en un cuerpo, en la figura de un hombre humano. Y me pregunto, ¿qué es lo que motivó al Señor a imponer tan drástica limitación a su condición divina? ¿Qué? Una inexplicable pasión por restaurar y asegurar una relación con nosotros que estábamos perdidos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vino Él mismo a rescatarnos de la muerte, de la condenación eterna. El Verbo que elige habitar en la carne emprende el camino de muerte que librará al hombre de las consecuencias eternas de su propia rebeldía contra el Creador. Representa mucho más que la satisfacción de un requisito legal. La Biblia dice que siendo rico Él, sin embargo, por amor a nosotros, se hizo pobre, para que nosotros, por medio de su pobreza, llegáramos a ser ricos. Eso hizo el Verbo. Y eso el mundo necesita saberlo. Esto es más que una celebración. Esto es más que unos cuantos villancicos. El mundo necesita entender qué fue lo que ocurrió. Segunda de Corintios, en el capítulo 8, en el verso 9. Segunda de Corintios 8:9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Yo pregunto, ¿cómo no amarlo a Él? ¿Cómo no apasionarse por Él? Y todo lo hizo no por obligación, no porque le tocó, lo hizo por amor. ¿Sabes una cosa? Jesús no murió en el madero. Y usted me va a decir, ¿cómo así? No. Él murió desde el mismo instante que tomó la decisión de despojarse de su trono de gloria y venir a este mundo. Desde ese instante. Jesús siempre supo que iba a morir. Ahora pongámonos en los zapatos de Jesús un instante. Porque hay gente que se levanta con problemas y dice, yo me quiero morir porque esto que estoy viviendo. Pensemos en Jesús. Jesús todos los días que se levantaba, Él sabía el tipo de muerte que le esperaba y sin embargo amó. Él no renunció a su propósito.
porque su amor fue más grande. Alguien dijo, lo que sujetó a Jesús en el madero no fueron los clavos. Lo que sujetó a Jesús en el madero fue su amor por usted y por mí. Jesús, por ejemplo, siempre supo que Judas lo iba a traicionar. Yo no sé si usted comería en su propia mesa con aquel que usted sabe que lo va a traicionar. Yo no sé si lo haría, pero él lo hizo por amor. Siempre lo supo. Y fue apasionado y lo entregó todo y fue obediente hasta la muerte. Su ejemplo muestra el único camino por el cual podrán ser aliviadas las aflicciones, los sufrimientos y las desdichas de aquellos que andan en tinieblas. La redención, que es comprar en el mercado de esclavos, porque nosotros todos estábamos vendidos al enemigo por causa de nuestros pecados. La redención de una persona siempre implica de otra dispuesta a sacrificarse por ella. Cuando vemos el episodio donde la gente empieza a decir, a Jesús crucifíquenle y suelten a Barrabás. La gente dice, pero ¿por qué a Barrabás? ¿Por qué van a liberar a Barrabás si Barrabás es un asesino, es un pecador? Jesús no ha hecho nada. ¿Qué mal hicieron en condenar a Jesús? Pero cuando tú entiendes que ese Barrabás eres tú y soy yo, wow, la cosa cambia. Esa cruz donde murió Jesús era la cruz donde debería morir Barrabás. Y esos Barrabás son un prototipo de lo que somos nosotros, porque los que pecamos fuimos nosotros. Los que crucificaron a Jesús en el madero no fueron los romanos, fueron nuestros pecados. Cada vez que tú y yo pecamos, estamos clavando a Jesús en el madero. Estamos asesinando al Salvador del mundo. Quizá esta es la razón por la que la iglesia logra tan poco impacto en este tiempo. ¿Por qué? Porque todos queremos que el mundo sea salvo. Señor, haz algo por esta nación. Ya van más de 40,000 muertos en Colombia por esta pandemia y la cifra sigue creciendo. Haz algo. Trae salvación. Y Dios dice, ¿cómo lo puedo hacer si tú no me ayudas? Si no compartes en tus redes, si no le hablas a otros, ¿cómo yo los salvo? Queremos que el mundo sea salvo, siempre y cuando eso no signifique un sacrificio para nosotros. La decisión de tomar forma de hombre encierra también un acto de asombrosa misericordia por parte de nuestro Creador. La fragilidad de nuestra condición humana no nos permite comprender ni soportar aún las más restringidas manifestaciones de lo alto. Al hacerse Él como uno de nosotros, logra cerrar la brecha que nos separa de Él y consigue presentar la vida en un formato que los hombres puedan fácilmente reconocer. ¿Cómo así en un formato que puedan los hombres reconocer? Hagamos un ejercicio. Usted va con una aplanadora, va conduciendo una aplanadora. Cuando delante de usted hay un hormiguero,
Y usted empieza a hablarle a las hormigas. Y le dice a las hormigas, quítense por favor que las voy a... Si no se apartan, las voy a aplastar. ¿Qué hace la hormiga? Se lo queda mirando a usted. Le dice, así como hablan las hormigas. No te entiendo. ¿Qué es lo que tú me quieres decir? ¡Que te quites, que te voy a aplastar! Está hablando, no entiendo. Para que las hormigas lo puedan entender a usted, entonces usted tendría que convertirse en una hormiga para poder hablar con ellas. Eso fue lo que Dios hizo. Imagínese que Dios le hable a usted como un trueno. Usted queda paralizado. Que se le aparezca el Señor allá en la sala de su casa, el rayo de luz. Usted se muere de un infarto. Tuvo que hacerse como uno de nosotros y habitar en un cuerpo limitado, y lo hizo por amor. Esto no es una tradición que se celebra cada año. Esto es mucho más profundo, y el mundo tiene que entenderlo para poder darle el valor. Aún así, es tan profunda la atrofia espiritual que ha impuesto el pecado que muchos no logran tampoco percibir la presencia de Cristo. Entre ellos, el Verbo se hizo carne. Cuando el apóstol Juan se refiere a Jesús en el libro de Juan, en el capítulo 1, el término que usa para describirlo es verbo o palabra. Para poder comprender a qué se estaba refiriendo el apóstol, es necesario entender que en el Nuevo Testamento existen dos términos que se traducen para palabra. Uno es rema y el otro es logos. La palabra o el verbo está compuesta por rema y logos. Aunque estos dos términos parecieran significar lo mismo, tienen ligeramente diferentes significados. La palabra rema generalmente significa una palabra hablada. Por ejemplo, en Lucas 1:38, cuando el ángel del Señor le dice a María que daría a luz un hijo y que lo llamaría Jesús, ella respondió, mire lo que hizo la Virgen María y que deberíamos hacer todos nosotros. María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, dijo ella. Eso deberíamos hacer nosotros. Señor, hágase en nosotros conforme a tu palabra. No conforme a las tradiciones de los pueblos, no conforme a la gente piensa, hágase conmigo conforme a tu palabra. El rema es la palabra que ha salido de los labios de Dios. Rema. Mientras que el logos, sin embargo, tiene un significado más amplio y filosófico. Este es el término que se usa en Juan 1. Por lo general implica no un mensaje específico, sino un mensaje completo, y se usa principalmente en referencia al mensaje de Dios a la humanidad. Eso es logo. Por ejemplo, Lucas capítulo 4, verso 32 dice que cuando Jesús enseñó a la gente, se admiraban de su doctrina porque su palabra o el logos que él compartía, el mensaje, era con autoridad. El pueblo estaba maravillado no solo por las palabras que Jesús usó,
sino por todo su mensaje, el verbo, logos. En Juan 1 se está refiriendo a Jesús. Jesús es el logos. Juan, miremos Juan 1:1, y yo le voy a pedir un favor. Que esté muy atento a esto. Porque yo estoy seguro que usted tal vez ha escuchado esta palabra muchas veces. Pero hoy Dios va a revelar esta palabra a su vida. ¿Sabe una cosa? Y a mí me pasaba. Yo duré muchos años dentro de la iglesia. Y un día en un retiro espiritual, a mí me tocaba predicar en un encuentro. Y el desafío que me lanzaron era que predicara acerca del Espíritu Santo. Les cuento que fue la lucha más grande que he tenido, porque empecé a estudiar acerca del Espíritu Santo mucho. Y me empecé a encontrar con cosas que yo no conocía. Cosas que impactaron mi corazón y que sacudieron el cimiento de mi fe. Porque una cosa era lo que me predicaban y otra cosa fue lo que yo encontré en la palabra. Por eso es que es importante que usted se tome el tiempo para escudriñar las Escrituras. Para saber lo que aquí dice. Este libro de Juan 1:1 es mi texto de batalla. Me cambió todo. Me hizo nacer de nuevo. Y quisiera con todo mi corazón que esta revelación usted la pudiera recibir hoy, así que disponga su corazón con humildad. No diga, no, ya eso ya lo he escuchado, no. Escuche, mire lo que dice acá. Vamos a hacerlo con el Espíritu. Ojo. Dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Jesús es el Verbo, o la palabra de Dios que se hizo carne. Jesús es el Logos, o la mente de Dios. Él es el mensaje total. Todo lo que el Padre quiere comunicarle al hombre. Eso es Jesús. El Logos es el poder de Dios manifestado. El Logos es la voluntad y la sabiduría de Dios revelada. En el primer capítulo, Juan nos da una idea de la que era la relación padre-hijo antes de que Jesús viniera a la tierra en forma humana. Cuando Juan dice, en el principio era el Verbo. Escuche eso. En el principio era el Verbo. ¿A qué se refiere? Se refiere a que el Verbo o la palabra preexistió. Es decir, el Verbo o la palabra existía cuando nada existía. Por eso dice, en el principio, cuando todo comenzó, era el Verbo. Ya que el Verbo o la palabra existía en el principio, nadie la creó. Cuando el mundo comenzó a existir,
ya existía la palabra. Por eso dice, cielo y tierra pasa, mas su palabra nunca pasa. Eso es eternidad. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. La palabra es eterna. ¿Cómo puede usted matar una palabra? No la puede asesinar. El enemigo pensó asesinar la palabra. En la cruz, Jesús era el verbo o la palabra e intentó asesinar la palabra. Intentó callar el mensaje. Pero lo que no sabía es que la palabra es eterna. Y aunque asesinaron a Jesús en el madero, su mensaje no murió con él. ¿Qué es la Biblia? Es la voz de Jesús. Es el mensaje de Dios que Satanás no pudo acallar en el madero. Este es su mensaje. Este es su logos. Este es el verbo de Dios. Ahora, si Él era el verbo de Dios, que se hizo carne, cuando murió, ¿a qué condición volvió? A la condición que siempre fue, a la condición de verbo, a la condición de palabra. ¿Esto qué quiere decir? Que el verbo o la palabra no fue parte de la creación, porque en el principio ya existía la palabra. Cuando Juan afirma, y el verbo era con Dios, nos está hablando de la cercanía que tenían. Y el verbo era con Dios, Padre e Hijo. Nos está hablando de la comunión o común unión o correlación que existe entre Dios y el verbo. Estos estaban juntos. El verbo era con Dios. Estaban juntos. O la palabra estaba con Dios. Pero lo que afirma Juan seguidamente en el texto es algo realmente asombroso. Aquel al que el Espíritu Santo le abra los ojos espirituales en este día, le corra el velo, le dé la revelación y le permita comprender esta verdad eterna. Escuche, su vida nunca volverá a ser la misma. Así que agárrese, por favor. Porque ¿sabe qué encuentro yo? Que la gente sigue a un Dios que no conoce. La gente por eso tiene tantas creencias y cree en cualquier cosa, porque ellos no saben quién es Dios. Es más, uno les pregunta, ¿quién es Dios? No, Dios es amor. No le estoy preguntando de los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Muéstremelo. ¿Dónde está? Si Él está en todo lugar, ¿dónde está Dios? La gente va a las iglesias y se acostumbra a los rituales, entonces la alabanza, las danzas y todo ese tema de rituales y la Santa Cena y todas esas cosas sí se deben hacer. Pero lo importante es el verbo o la palabra de Dios. El mensaje no son las ofrendas, es la palabra lo importante. La gente no sabe que Dios es la palabra. Juan lo dijo aquí. En el principio era el verbo o la palabra era con Dios y la palabra era. La palabra era Dios. Y el verbo era Dios. Juan no dejó sombra de dudas. A través de esta afirmación,
nos reveló de una manera contundente, sin titubeos, la identidad de Dios. Y el Verbo era Dios. Si se da cuenta, Juan no hace ninguna diferenciación entre uno y otro. El Verbo era. Para Juan, Dios es el Verbo o la palabra de Dios. Si nosotros comprendiéramos esta verdad, tendríamos reverencia por la santa y bendita palabra, como lo hizo aquel centurión que dijo: yo no soy digno de que entres en mi casa, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Ningún otro pudo impresionar a Jesús, el autor y consumador de la fe, como lo hizo este centurión. Jesús dijo: yo aún ni en Israel he hallado tanta fe como la que hallé en este hombre. Porque este hombre dijo: yo no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Jesús quedó maravillado por haber encontrado, y no en su pueblo, a alguien que tuviera tan claro el poder y la autoridad que hay en la palabra. Jesús es la palabra. Dios es la palabra. Este hombre tenía la revelación de quién era Jesús. Yo no necesito que tú vengas. Di la palabra. Porque si tú dices la palabra, es lo mismo. Yo pregunto, ¿qué levantó a Lázaro de entre los muertos? Una palabra. Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Una palabra. Lázaro estaba muerto. No veía a Jesús. Había una piedra que cubría la tumba. Pero esa palabra lo volvió a la vida. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. ¿Cuál es su voz? Su voz son sus palabras. Si alguno oye mi voz o mis palabras, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Cuando tú recibes la palabra, estás recibiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En otras palabras, el centurión le dijo a Jesús: tú eres el Logos. Tú eres la máxima autoridad del universo que se hizo carne. De manera que una palabra salida de tus labios es un decreto espiritual que tiene que cumplirse. Di tan solo la palabra. Por eso insistimos tanto en este programa con la palabra. Muchos a los que esta palabra no les ha sido revelada siguen creyendo que Dios es una fuerza. Hay una fuerza. O que es un escalofrío. ¡Ay, tengo la piel de gallina! ¡Oh! Emocionales. El Espíritu Santo me tocó. ¡Ah! Hechos de los Apóstoles. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El poder para ser testigos, el poder para testificar, para hablar. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Por cuanto me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. La persona que está llena de la unción del Espíritu Santo no es la que tiembla, porque los diablos creen y tiemblan. Así que el que tiembla muy posiblemente puede ser por un demonio que lo está haciendo, que está temblando dentro de él. La persona llena del Espíritu Santo va y predica. La persona llena del Espíritu Santo no se queda callada, testifica de lo que Jesús hizo.
Le dice al mundo que Jesús está más vivo que nunca. No se queda callado. Lenguas de fuego descendieron sobre sus cabezas y las lenguas son para hablar. Y cuando Pedro fue lleno del poder del Espíritu Santo, entonces él fue y habló y se convirtieron 3,000 y luego 5,000 personas. Lenguas de fuego capaz de encender a otros de la pasión por Jesucristo. Esto no es solo emocional. Tócalo, Espíritu Santo. Y la palabra, el poder es la palabra. Esta es la que te transforma, esta es la que te restaura, esta es la que te salva, esta es la que te guía, esta es la que te orienta. Así será mi palabra que ha salido de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual es enviada. La gente le gusta todo lo de las iglesias, pero no aman la palabra. Por eso no estudian la Biblia, por eso no atesoran el mensaje. No, ellos quieren un milagro, no más. Les cuesta entender que Dios es la palabra. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces la gente, para mostrarle a sus feligreses que tienen el poder de Dios en sus iglesias, y empiezan con unos shows y unos espectáculos. ¡Ay, qué poder tiene ese apóstol, ese ungido de Dios! Porque mira cómo la gente cae bajo el poder y la gente está entretenida con eso. Por eso el Señor al final dice, mira, cuando llegue el tiempo del fin, ustedes van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre. Yo les voy a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es la palabra la que tenemos que obedecer. A ella tenemos que seguir. Lo demás es un espectáculo barato. Él es la palabra. Deberíamos temblar ante la palabra. No, es que a mí me entró un cosquilleo desde la cabeza hasta la planta del pie. Ese era Dios. Dios es la palabra. Romanos, capítulo 10, versos 6 al 8. Romanos 10, 6 al 8. Dice la palabra. Pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Verso 8. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La gente cree que tiene que subir al cielo para traer abajo a Cristo. La gente cree que tiene que descender al abismo para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Cuando la verdad es que Cristo siempre ha estado cerca de nosotros, más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso dice el apóstol, cerca de ti está la palabra, cerca de ti está Cristo, cerca de ti está el verbo de Dios. En tu boca y en tu corazón. Jesús es la misma palabra de fe que predicamos. Un hombre me dijo, no, vino un predicador reconocido a nivel internacional. Y decía, y no es que esté en contra de las manifestaciones del Espíritu, entiendan. Lo que estoy en contra es del show que a veces en esto se convierte. Vamos a la reunión. Punto número 1, alabanza. Punto número 2, tal. Punto número 3, todos lloran y caen al piso. Y eso es siempre. Yo veo a Jesús y Jesús no andaba con esos show todo el tiempo. A mí el Espíritu Santo me ha tocado y he sentido el poder de Dios sobre mi vida y he caído también al piso. Pero yo no todos los días vengo aquí a temblar y a caer en el piso. La gente cree que el poder de Dios es eso. ¡Oh, rabacaya, rabasá, oh, qué poder! Y la palabra no la respetan. No se someten a la palabra, porque ellos están en el poder de Dios y creen que el poder, ¿cuál es el poder? Es el poder. Hoy hay una reunión de poder. Poder y no obedecen la palabra. ¿Cuál poder? ¿Es el poder de su palabra?
el poder creativo que tiene la palabra. Juan 1:2 dice: este era en el principio con Dios, o sea, el verbo era en el principio con Dios. El verbo y Dios siempre han trabajado en equipo. En la creación Dios ordena. Dios ordena, usted ve en la creación. Acá en el comienzo, en Génesis, la primera manifestación de Dios, ¿cuál fue? Una palabra. Hágase la luz. Esa fue la primera manifestación de Dios. Hágase la luz. O sea, en la creación Dios ordena, hágase la luz. No digo, yo hago la luz. No, hágase. Él ordena. Y como trabajan en equipo, el verbo o la palabra entra en acción. Porque para poder entrar en acción, la palabra tiene que ser desatada. La palabra entra en acción. Y el Espíritu Santo dice que estaba sobre la faz de las aguas. Es el que ejecuta la orden. Es el que engendra o da vida. Es un trabajo en equipo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El verbo siempre ha estado involucrado en la creación. Juan 1:3 dice, Juan 1:3 dice, hablando del verbo, dice, todas las cosas por Él. ¿Por quién? Por el verbo. Por Jesús, el verbo de Dios hecho carne. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos, tanto en este texto como en muchos otros, que la palabra tiene la función creadora. Y por lo tanto, era el medio a través del cual Dios Padre creó todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin el verbo o la palabra, nada de lo que existe hubiera podido ser creado. Sin la palabra. ¿Qué fue lo que le permitió a Pedro caminar sobre las aguas? Una palabra. Jesús le dijo, ven, V-E-N, 3 letras, ven, y esa palabra lo sostuvo. Por eso Pedro no se hundió, por una palabra. Salmos, capítulo 33, verso 6. Salmos 33, 6. Dice, aquí dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Fue la palabra? ¿Será, repito, que la palabra tiene poder? ¿Será que hay poder en su palabra? Yo pregunto, si Dios usó la palabra para crear todo el universo y lo que existe, ¿qué será lo que yo necesito para que Dios haga un milagro en mí? Una palabra, ya. Si yo tomo esa palabra, la creo y la atesoro, el milagro ocurre porque la palabra tiene poder. El tema es que la gente por aquí le entra y por acá le sale. Nótese que la palabra logos se tradujo como sabiduría en esta oportunidad y obviamente en varios capítulos más. La sabiduría, mira lo que dice en el libro de Proverbios. La sabiduría que está en la palabra. Dice en Proverbios 8, 27 al 30. Mira lo que dice la sabiduría. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cimientos de arriba, el círculo sobre la faz del abismo, ojo, el círculo. Pero no que es que Cristóbal Colón fue el que dijo el que la tierra era redonda. Mentiroso, eso estaba escrito acá. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, verso 28. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento,
Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Allí siempre estuvo la sabiduría, siempre estuvo el verbo, siempre estuvo la palabra. Según este texto, el verbo o la palabra siempre estuvo involucrado en todo el proceso de la creación del universo. Juan 1:4 dice, en Él, refiriéndose al verbo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El apóstol Juan nos permite observar que Jesús está mucho más allá de lo que es comprensible. Es así que tanto la vida, su eternidad, su poder, su amor, entre otras muchas cosas, no son inalcanzables de discernir plenamente. Por ende, lo mejor que podemos hacer es no ir más allá de lo que nos habla el autor de este Evangelio. Lo que Juan dice es que la vida no estaba en otro lado ni en otra persona. Jesús, el Verbo hecho carne, era el portador de la misma, y por ende, de Él, del Verbo de Jesús, proviene toda la vida, sea humana, animal, vegetal y hasta angélica. Pero, aunque pudiéramos interpretar que la vida de la cual se habla es terrenal, no le haríamos justicia al texto, y nos estaríamos olvidando de una parte muy importante. Juan 6:63, dice la palabra, y en Juan 6:63 lo siguiente. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. Dice aquí, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras son espíritu y son vida. La vida de la cual nos habla Jesús es una vida de características espirituales y eternas que trasciende lo terrenal, material y temporal. Pero aún así, es una vida que nos compete a todos los seres humanos. Usted recordará que en el libro de Juan, en el capítulo 10, en el verso 10, dice, el enemigo no vino, el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y destruir. Y dijo Jesús ahí, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso Juan dice, en Él estaba la vida. Si usted quiere vida, entonces necesita a Jesús, porque solo Él puede proporcionarle. Y no estoy hablando solo de vida física, sino de vida espiritual. En Él estaba la vida. El apóstol Juan se preocupa en mencionar muchos eventos en los cuales Jesús habla de la vida. Y es de notar que siempre que habla de vida se refiere a algo que solo Jesucristo nos puede ofrecer y que todo el mundo no conoce. La vida de la cual hablamos viene directamente de Él. En Él estaba la vida, a través del Espíritu Santo. Y a su vez, la misma nos da la oportunidad de disfrutar de una real comunión con el Padre. Jesús lo expresó en varias oportunidades. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él dijo, yo soy el pan de vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Él estaba la vida espiritual que usted y yo tanto necesitamos. El Verbo, o Jesús, es el único que la puede proporcionar. La Biblia llama a las personas que viven sin conocimiento de Dios como muertas espiritualmente hablando, muertas en delitos y pecados. Solo Jesús puede volvernos a la vida, hacernos nacer de nuevo. Jesús es la luz de los hombres. Sus palabras iluminan nuestro entendimiento y corren el velo para que la voluntad de Dios nos pueda ser revelada. Quien sigue a Jesús no andará en tinieblas. Juan, capítulo 8, verso 12. Juan 8, 12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo,
yo soy la luz del mundo. El que me sigue, o sea, avanzar hacia donde Él avanza, no es solo verlo desde lejos como un espectador. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El verbo Jesús es la completa expresión de todo lo que es Dios. Juan capítulo 14. Juan 14, 9. Dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Si yo y el Padre somos uno solo. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quiere conocer al Padre Dios? Mire a Jesús a través de las Escrituras. Pero Dios Padre es Espíritu. Él es invisible para el ojo humano. El mensaje de amor y redención que Dios habló a través de los profetas no ha sido escuchado por siglos. A las personas les resultó más fácil ignorar el mensaje de un Dios invisible y continuaron en su pecado de rebelión. Así pues, el mensaje se hizo carne. Eso es, el logo, el mensaje o la palabra se hizo carne. Tomó forma humana la palabra, el mensaje de Dios. Las leyes del reino de Dios tomó forma de persona humana a través de Jesús. Y vino a habitar entre nosotros. Romanos capítulo 8, verso 3. Romanos 8, 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejante de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al mundo, al pecado en la carne. Dios enviando a su Hijo. Los griegos usaron la palabra logos para referirse a la mente, a la razón o la sabiduría de una persona. Y Juan utilizó este concepto griego para comunicar el hecho de que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es la autoexpresión de Dios al mundo. El mismo Jesús contó una parábola en Lucas capítulo 20, versos del 9 al 16. Dijo lo siguiente, para explicar por qué el Verbo se había convertido en carne. Lucas 20, del 9 al 16, dice, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y en su tiempo envió a su siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a ese también, golpeando y afrentando, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los ladrones al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a todos, a estos ladrones, y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. En esta parábola, Jesús les estaba recordando a los líderes que ellos habían rechazado a los profetas y que ahora estaban rechazando al Hijo, el Logos, el Verbo de Dios. Ahora iba a ser ofrecida a todos, no solo a los judíos que ellos habían rechazado por causa de que el Verbo se hizo carne. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Está escrito en la santa y bendita palabra de Dios. Termino con esto. Fue tan grande el amor de Dios que dejando su trono de gloria, se hizo como nosotros para en la cruz
otorgarnos la victoria. Cuán grande es su amor. ¿Qué tal si oramos en este nuevo día? Y le decimos, Señor, ten misericordia de nosotros. Nuestra mente es incapaz de comprender cuán grande es tu amor por nosotros. Tú no eres una tradición. Tú no eres una historia que nos contaron nuestros antepasados. Qué bueno es saber que tú eres real y que nos amaste tanto que diseñaste un plan para volvernos a rescatar, porque por causa del pecado estábamos destituidos de la gloria tuya. Y como todos aquellos que tú enviaste a rescatar, es decir, los profetas que hablaron en tu nombre, fueron asesinados. Incluso tú mismo fuiste asesinado. Tomaste la más grande decisión de amor, dejar tu trono de gloria, incomodarte, no te aferraste a ser como Dios, sino que te hiciste como uno de nosotros y habitaste en medio de nosotros. Tú eres el Verbo, tú eres la palabra, y esa palabra se hizo carne. La buena noticia es que, aunque el enemigo quiso acallar esa voz en el madero, la voz sigue estando presente. El logo sigue estando cerca de nosotros. El problema es que aprendimos mal acerca de quién eras tú. Y empezamos a dejarnos arrastrar por todo viento de doctrina que no eran fundamentados en la palabra, que nos llevaron a creer que Dios era una fuerza, que Dios era otra cosa. Yo te pido con todo mi corazón, mi Señor, que esto pueda ser revelado a nuestros corazones. Que esa misma revelación que le diste al centurión, que pudo decir, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará. Hoy se valora tantas cosas religiosas, pero se le da tan poco valor a la palabra. Por eso muchas veces cuando leemos la Biblia pensamos que tú nos estás hablando de sugerencias, cuando tú nos estás dando son órdenes o mandatos. Todo fuera distinto si nosotros edificáramos nuestras casas sobre la roca que es oír y guardar y obedecer tu palabra. Todo fuera tan sencillo. Perdónanos por las veces que tú quisiste entrar a nuestro corazón y transformar nuestra vida, pero nosotros no quisimos darle valor a esa palabra. Perdónanos porque a través de tus palabras tú has querido hacer ese milagro que tanto necesitamos. Pero cuando ha venido la prueba, olvidamos de nuevo tu palabra y la tenemos en poco. Pero hoy que los velos han sido quitados, amado Dios, y que comprendemos realmente quién tú eres, a partir de este día, tu palabra no estará más en el atril abierta en uno de los salmos. La palabra pasará de ese atril a habitar en mi corazón. Por favor, ayúdame a amar tu palabra, porque en ella encuentro la vida y vida en abundancia que tú viniste a darme. Ayúdame a amar tu palabra, porque aunque cielo y tierra pase, tu palabra nunca pasa, es lo único firme que yo puedo tener. Ayúdame a entender esta verdad, mi amado, para darle el valor a tu palabra que realmente se merece y que necesita. Gracias, amado, por tu revelación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y amén. Les iba a contar la historia de un hombre muy ungido por el Señor que vino a Colombia. Y la gente, como le gusta a esos, predicador dijo, ¿quiénes quieren recibir la llenura del Espíritu? Y todos, amén.
Recuerdo que se agarraron por las manos y el hombre hizo así. ¡Qué poder! Y todos cayeron al piso. Y al día siguiente, esta persona que cayó al piso no fue a dormir a su casa. ¿Qué pasó? Se emborrachó. Y al día siguiente le dije, pero bueno, ¿tú no caíste bajo el poder del Espíritu Santo? ¿Para qué caíste bajo el poder del Espíritu Santo si tú ibas a seguir en lo mismo? Y la gente anda en ese cuento. Es que yo caigo, todos los días caen, tiemblan, es el que el Señor me tocó. ¿Usted sabe lo que significa que el Dios creador de los cielos y la tierra me toque a mí? Yo no creo que su vida vuelva a ser la misma. Entonces a la gente le gusta eso. Como son personas emocionales, le gusta sentir cosas emocionales. Y donde se habla de esto, ahí están. Yo no estoy diciendo que Dios no se manifiesta. Sí, lo que estoy diciendo es, tenga mucho cuidado, deje la tembladera y obedezca la palabra del Señor. Amén. La tarde en nuestro canal de YouTube que se llama Verdades Eternas. Ahí está apareciendo en pantalla, Verdades Eternas con Humberto Cancio. Ahí encuentra todas las enseñanzas, la que se perdió, la que desea profundizar, ahí está. Entonces suscríbase por favor a este canal y reciba todos estos contenidos. A través de ellos el Señor edifica nuestras vidas de una manera poderosa y sobrenatural. Amén. Todo lo que usted necesita aquí está. Más importante que lo que yo pueda decir es lo que dice la santa y bendita palabra. Reciba la palabra, atesórela, escudriñela. Este es el tesoro más hermoso que usted puede tener, la palabra de Dios. Amén. Espero que tengan un comienzo de semana extraordinario. Mañana, si Dios permite, vamos a seguir compartiendo acerca de estos temas para poder comprender en profundidad qué es lo que significa la venida de Jesús a este mundo, que el mundo celebra, pero a veces sin entender de qué se trata. Amen la palabra, cómprense una Biblia, escudriñenla, búsquenla, usen la que tienen en el atril. Él es la palabra. Deseo de todo corazón que tengan el mejor y más bendecido de todos los días. Un abrazo fuerte a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de Sorprende en esta Navidad con un bonito detalle de Verdades Eternas. Camisetas, cojines, mugs, vinilos y mucho más. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754. Verdades Eternas. Diseños que edifican. Verdades Eternas con Humberto Cancio.